Pase tiempo todos los días con Jesús y descubra cómo cada uno de ellos puede ser un día extraordinario con Dios. Presentando el nuevo devocional de 365 días del Dr. Jeremiah, Cada día con Jesús. En este hermoso volumen de tapa acolchada, usted encontrará 365 lecturas inspiracionales diarias, emparejadas con pasajes bíblicos selectos que le desafiarán y animarán en su caminar con Dios. Cada día con Jesús es suyo por una donación de cualquier monto. Además, este devocional es ideal para compartir con otros. Y si envía un donativo generoso de $100 o más, el Dr. Jeremiah le agradecerá haciéndole llegar 4 copias de Cada día con Jesús. Déjese inspirar por este devocional diario a vivir cada día con Jesús, para Jesús y como Jesús. Solicite el suyo a Momento Decisivo hoy. La vida se mueve veloz, pero ¿está llevándolo a donde usted quiere ir? Usted puede pasar años buscando algo que no tiene solo para acabar en donde no quiere estar. Explorando lo que el mundo tiene para ofrecer, a menudo no hallamos nada. Sin embargo, su jornada por las vueltas y revueltas de este mundo no tiene que ponerlo en las sendas del desaliento y desesperanza. Permítame decirle cómo emprender la jornada de su vida. Es una aventura con Dios como su guía, en la cual usted descubrirá la paz, el propósito y el poder que ha estado buscando. Es una jornada de bendición inimaginable. Y esto es lo asombroso. Con Dios, usted ya tiene todo lo que necesita para su jornada en la vida. No es la mitad de lo que necesita, ni una buena porción de lo que necesita. Dios le ha dado todo lo que necesita. Dios nunca se propuso que usted anduviera tropezando en su camino todos los días y sin avanzar y sin preparación al futuro. Así que, ¿a dónde quiere ir? Es tiempo de desempacar todo lo que Dios le ha dado. Descubra cómo usted ha sido equipado para esta jornada y cómo puede vivir con confianza. Porque usted, amigo mío, tiene todo lo que necesita. ¿Se puede imaginar que lo dejen en medio del desierto, sin brújula, mapa o GPS? Solo los exploradores expertos podrían orientarse para navegar de manera segura fuera de la naturaleza salvaje. ¿Se ha sentido a veces que ha llegado a un punto en el que ha perdido el rumbo? ¿Se siente varado e incapaz de discernir qué dirección tomar? Soy David Jeremiah. ¿Le sorprendería saber que Dios le ha dado un mapa para vivir una vida a prueba de tropiezos? Él ha provisto todo lo que necesita para avanzar a través de la vida hacia la piedad y el éxito espiritual. Hoy comienzo la serie Todo lo que necesita. En el transcurso de estos mensajes aprenderemos 8 cualidades para agregar a nuestra fe, que nos ayudarán a navegar como exploradores expertos en el desierto. Comenzaremos con un mensaje llamado La Promesa, aquí mismo hoy, en Momento Decisivo. Así que viaje conmigo a través de los Estados Unidos y acompáñenme a la ciudad de Nueva York, muy por encima de Central Park, en el Upper Room del Jazz en el Lincoln Center, para mi serie Todo lo que necesita. Ya sea que lo sepa o no, Dios le ha equipado con todo lo que necesita para desatar el poder de Dios sobre su vida. ¿Sorprendido? Permita que el Dr. Jeremiah le enseñe cómo es posible, en su nuevo libro, Todo lo que necesita. Su mensaje es simple. Aplique los 8 pasos esenciales a su fe, y su vida no volverá a ser la misma jamás. Todo lo que necesita es suyo por una donación de cualquier monto, en apoyo a este programa. Momento Decisivo también le ofrece un set completo. Por una donación de $75 o más, obtenga el libro Todo lo que necesita, la guía de estudio correspondiente, 10 mensajes de la serie en formato CD o DVD. Además, con cualquier pedido, usted recibe en forma absolutamente gratuita el exclusivo folleto Todo lo que necesita, con referencias bíblicas que le ayudarán a fortalecer su caminar cristiano. Para ordenar o para más información, conéctese a nuestro sitio web o llámenos a Momento Decisivo hoy.
Gracias por acompañarnos en la serie Todo lo que necesita, en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el folleto Todo lo que necesita, con referencias bíblicas absolutamente gratis. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, con su mensaje, La Promesa. La gente me pregunta, Pastor, ¿qué está pasando en el mundo hoy? ¿Cuál es el peor problema a enfrentar? Y yo tengo muchas respuestas. No estoy seguro de que sean respuestas perfectas. Pero cada una de las respuestas que doy parece tener algo en común, y es la palabra presión. Empecé a leer un pasaje en el Nuevo Testamento, y les voy a contar sobre eso en unos cuantos momentos, y lo que ese pasaje significa para mí. Quiero empezar contando una pequeña historia. El pez caracol de las Marianas vive en lo más profundo del océano, donde la presión es 1000 veces más grande que en la superficie. La temperatura está cerca del punto de congelación y no hay luz porque es muy profundo. Y Dios creó este pequeño pez del tamaño de nuestra mano para vivir en condiciones extremas en el fondo del mar. ¿Cómo es posible? Bueno, el pez tiene ciertas características como cráneo y huesos flexibles, producen sustancias químicas que estabilizan su constitución, y la presión dentro de ellos, escuche esto, Dios los creó para que la presión dentro de ellos fuera mayor que la presión afuera de ellos. Así que pueden vivir con toda esta presión sobre ellos porque tienen presión en el interior. ¿Cómo podemos crear una presión espiritual en nosotros que sea tan fuerte que nos permita vivir en un mundo con todas estas presiones sobre nosotros? Es asombroso que Dios creara un pez así. Pero el mismo Dios que creó un pez así nos creó a nosotros con la capacidad de vivir bajo presión. Él nos ha hecho así. He desarmado y armado este pasaje de las Escrituras tantas veces en los últimos meses que cada vez que lo hago, aprendo algo nuevo. Hoy vamos a tratar solo con los primeros versículos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escúchenme, según Pedro, quien caminó junto a Jesús, a usted y a mí se nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Esto está escrito, no algunas de las cosas, o la mayoría, ni aun casi todas las cosas que necesitan. Es muy claro, todo lo que necesitamos. ¿Qué son esos recursos específicamente? ¿Qué nos ha dado Dios? En primer lugar, Él nos da acceso a su poder. Pedro dice que tenemos acceso al poder de Dios. Esa es la mejor noticia que tendrán hoy, amigos y amigas. No tienen que hacer esto solos. No tienen que enfrentar las presiones con sus propias fuerzas. De hecho, si lo hacen, se van a desalentar mucho. No somos suficientes para estas cosas, ¿no es así? Estas cosas que enfrentamos a veces sobrepasan lo que nosotros podemos manejar con nuestras propias fuerzas. Y por eso, Pedro comienza el tema sobre todo lo que necesitamos, introduciéndonos nuevamente al increíble poder de Dios. Dice que por su poder divino se nos ha dado todo lo necesario. Déjeme decirle lo que Pedro quiso decir. ¿Qué quiere decir con que tenemos el poder de Dios? Primero, es poder ilimitado. El poder de Dios puede iluminar el universo, encender las estrellas, impulsar los planetas, mover los océanos y dar vida a cada criatura en la tierra. Y Él no se disminuye ni un kilovatio al hacerlo todo. No hay problema, no hay situación en la vida para lo cual el gran poder de Dios no sea efectivo. Nunca habrá un problema muy grande para el poder de Dios. Si piensan lo contrario, es solo porque no entienden el poder de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén.
El poder de Dios es ilimitado. Además, su poder es desatado. Cuando recibe a Jesucristo en su vida, al convertirse en cristiano, el poder del Señor se enciende en su vida. Mas para Dios todo es posible. Todo. Recuerdo haber pensado en esa simple palabra, todo. Está mucho en la Biblia, en muchos versículos clave, como, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, Él nos la hace disponible. Ahora, yo sé que están pensando ahí, ¿por qué no está funcionando este poder en mi vida? Si Dios me ha dado todo este poder, ¿qué me pasa? ¿Por qué no estoy viviendo la vida de poder de la que está hablando? Vamos a llegar a eso en breve. Pero antes de llegar ahí, quiero que entiendan, así como trato de comprenderlo yo, el poder que necesitamos nos lo ha sido dado por Dios. ¿Necesitan gozo? Necesitan un corazón de alegría que viene de Cristo. He visto a gente pasar por algunas de las cosas más horrendas de sus vidas y, debido al poder de Dios en su corazón, lo hacen sonriendo en sus rostros. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios es ilimitado, es un poder desatado, comienza a trabajar en su vida desde su conversión. Esto es lo último sobre el poder de Dios. Está liberado. Escuche esto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, el poder de Dios viene a usted a través de su relación con Jesucristo. Cuando Él entra en su vida, Él vive dentro de usted y ahora está conectado con Dios Todopoderoso y comienza a medida que edifica su relación con Él a ver ese poder cobrar vida. Así que lo primero que Dios quiere darle es su poder. Pero lo segundo que nota en la primera parte de 2 de Pedro 1 es que también tiene las promesas de Dios. Escuche lo que dice. Él dice que usted tiene poder divino. Ahora vea, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Quiero darle una pequeña imagen aquí. Aquí está el poder de Dios. Es como un gran generador. Este es el poder de Dios. Y aquí estoy yo, viviendo mi vida, no siendo grande en comparación. ¿Cómo puedo yo, meramente yo, cómo me conecto con esa fuente de energía? La Biblia es muy clara. Dice esto. Nos conectamos con Dios con nuestra fuente de poder por medio de las preciosas y grandísimas promesas de este libro. El poder de Dios no está disponible fuera de la Biblia. Si quiere que el poder de Dios obre en su vida, no ignore este libro. Muchos cristianos vienen y me hablan acerca de lo que les está pasando y yo solo les hago un par de preguntas simples. ¿Usted lee la Biblia? Bien, no tengo mucho tiempo para eso. ¿Sabe una cosa? Si usted no lee la Biblia, no se queje de no tener el poder de Dios porque es como si hubiera cables conectados entre Dios y usted y esos cables llevan el poder de Dios de Él a usted. ¿Y qué son esos cables? Son las preciosas promesas de Dios. Y vamos a hablar de eso por unos momentos. ¿Por qué Pedro las llama grandísimas y preciosas? Son grandísimas por una razón, simplemente porque provienen de un gran Dios. Conducen a una gran vida. Pero estas promesas son grandísimas por al menos 3 razones. Y les voy a dar estas razones por lo que necesitan concentrarse en esto. Número 1. Sus promesas son incalculables. Nadie puede contar completamente las promesas de Dios en algún lugar de cada libro, en cada capítulo a lo largo de la Biblia. Este es un libro lleno de promesas. Nada más piénselo, no es grueso. Si quiere escuchar a Dios en su corazón, si quiere escuchar lo que Dios le tiene reservado, si quiere saber lo que Dios le ha prometido, solo hay un lugar. Está entre las portadas de este libro, la Biblia. Ahora, una de las razones por las que involucrarse con las promesas de Dios es porque hay muchas de ellas. Usted puede vivir el resto de su vida y nunca las tendrá todas, pero es un buen proyecto que lo recomiendo a todos. Otra razón por las que estas promesas son tan importantes, no solo son incalculables, sino que son infalibles. Sus promesas son grandes porque siempre son verdad. Esto es lo que dice la Biblia acerca de las promesas de Dios en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, para su gloria. Ese es un mensaje tremendo. Dios, tú has prometido no dejarnos de abandonarnos nunca y hacer que todas las cosas obren para nuestro bien. Y Dios dice sí
Y nosotros, amén. Amamos sus promesas porque hay muchas de ellas. Amamos sus promesas porque Él nunca las rompe. Y también las amamos porque siempre están disponibles para nosotros. Hay una pequeña palabra que Pedro ama usar y la menciona en su libro más que cualquier otro escritor. Es la palabra preciosa. No de forma sentimental. Piense piedras preciosas, piense metales preciosos, piense en oro. Solo piense en el oro un momento. Este es un material precioso porque Dios lo hizo. Dios lo enterró en la tierra. Y Él lo ama tanto que un día va a pavimentar las calles de la Nueva Jerusalén con Él. El oro tiene propiedades químicas especiales. En primer lugar, el agua no puede dañar el oro. No es dañado por el tiempo. No es dañado por el fuego. Es maleable, es decir, se extiende sin agrietarse. Es dúctil, es decir, que se estira sin romperse. Es raro. ¿Saben lo raro que es el oro? Me sorprendió cuando leí esto, pero escuché. Todo el oro que se ha extraído en el mundo cabría dentro de 2 piscinas olímpicas. Ahora, eso es mucho oro. Pero a la luz de la inmensidad del universo no parece tanto. Una de las razones por las que es tan precioso es porque es escaso. No hay grandes cantidades de oro, por eso lo llamamos un metal precioso. De lo que Pedro habla aquí es que todas las cosas prometidas por Dios en su palabra son tan preciosas como oro. Tan valiosas que una de esas promesas puede hacerle infinitamente más rico que alguien que poseyera todo el oro de ambas piscinas. Yo lo creo. Creo que cuando aplica la promesa correcta a la situación correcta, cambiará todo acerca de usted y todo sobre su vida. Y amigas y amigos, no tenemos que ir a la casa de estas promesas. Las tenemos al alcance. Las preciosas promesas de Dios las llevamos a la iglesia cada semana. Dejamos el libro de esas promesas sobre la mesita de luz al acostarnos y lo leemos por la mañana, a veces por la noche. Y a medida que leemos, reconocemos y comprendemos los dones transformadores que Dios nos da. Y cuando lo entendemos, nos sorprendemos de poseerlos. Aquí están. Esto es lo que Pedro quiere que entendamos. No tenemos que esperarlas, no tenemos que hacer nada para conseguirlas, ni registrarnos para recibirlas. No tenemos que ir a clase. Dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos a través de sus preciosas promesas. William Randolph Hearst fue un rico editor de periódicos del siglo XX y era un coleccionista de arte increíble. Un día leyó una descripción de unas valiosas obras de arte y reunió a su gente y le dijo: «Debo tener estas obras de inmediato. Vayan a buscarlo. No me importa cuánto cueste». Encargó a su agente que fuera a donde tuviera que ir y que consiguiera esas obras de arte para su colección. Pueden imaginar su sorpresa cuando recibió un telegrama de su agente de arte diciéndole que las piezas ya las tenía en su propio almacén donde guardaba su colección. Si William Hearst hubiera comparado las valiosas piezas que tenía con los artículos preciosos que ya poseía, se hubiera dado cuenta de que las cosas que anhelaba ya las tenía. Y eso es lo que quiero transmitirles hoy, sobre todo, amigas y amigos. No necesitamos buscarlas. ¿No es eso interesante? Poseemos esto y Dios nos lo ha dado. Es su precioso libro. Y en lugar de ir al precioso libro donde tenemos las promesas de Dios, Él nos conectaría a su poder. Vamos a seminarios, escuchamos cintas, leemos todo tipo de libros auxiliares, que de hecho no tienen nada de malo. Pero si hacemos eso, excluyendo la lectura, donde el oro está, arriesgamos nuestras vidas. Amén. Y luego un día nos preguntamos, ¿por qué no funciona? Es porque no seguimos el plan de Dios. Así que déjenme recordarles que tienen el poder de Dios. Se les ha dado por el Dios Todopoderoso y Él es poder. Tenemos las preciosas promesas de Dios, nos las ha dado en su libro. Esas promesas son como los cables que lo conectan con el generador del gran poder de Dios. Si quiere el poder de Dios, tiene que leer este libro. No existe tal cosa como ser un cristiano poderoso sin leer este libro. Este es el secreto de todo esto. Número 3. Tiene el propósito de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en su vida? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué Dios le proporciona su poder divino con sus promesas? Porque Él quiere hacer algo en su vida. Él tiene un propósito para usted. Escucha a Pedro en
Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estas son declaraciones complicadas. A través de estas promesas, la naturaleza de Dios dentro de ustedes crece, se opone a su vieja naturaleza. Esa nueva naturaleza se alimenta a través de las promesas de Dios. Cuando se conecta la palabra de Dios con la naturaleza de Dios, la Biblia dice que al hacer eso, número 1, se vuelven más piadosos. Y número 2, Él promete que al hacerlo hay escape de la corrupción que hay en el mundo a causa de la lujuria. Ahora, hagamos una pausa por un momento y preguntémonos, ¿qué significa eso? Y debo tener cuidado aquí porque cuando no lo tengo, me meto en problemas. El mundo en el que vivimos ya no es un mundo capaz de comunicar cosas positivas a nuestra vida. Puede tener una familia o un grupo pequeño positivo, pero el mundo actual, y aquí en los Estados Unidos, ya no es un mundo que valore la virtud, que valore la bondad. La Biblia dice que algún día llamaremos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ya estamos ahí. Y todo lo que tienen que hacer es mirar. Es muy evidente. Como creyentes estamos conectados a la fuente de poder. Se nos han dado las promesas divinas. ¿Cómo se supone que debemos vivir en este mundo en el que vivimos? La Biblia dice que como creyentes hemos sido llamados a vivir moralmente en medio de esta cultura. No podemos ser absorbidos por esta cultura. Debemos ser diferentes. A través del poder de Dios. ¿Cómo podemos obtenerlo? A través de sus preciosas promesas, descargadas en nuestro corazón. Ustedes dirán, está bien, pastor, ya entendí eso, pero ¿cómo descargo todo esto? Tengo una pequeña síntesis de 5 puntos, como si fuera un orador motivacional, pero espero que esto sea motivacional. Estos son mis 5 puntos para analizar y descargar esto. Número 1. Analice. Número 2, personalice. Número 3, memorice. Número 4, verbalice. Y 5, organice. ¿Están listos? Paso 1, analice. Si se sienten impotentes en algunas áreas de su vida cristiana, hagan un inventario. ¿Dónde se encuentran con más falta de poder? La palabra de Dios es para ayudarnos con cosas personales, así que lo primero que deben hacer es analizar. Número 2, después de analizar, personalice. ¿Qué significa eso? Bien, ahora que tienen su lista, comiencen a encontrar las promesas de la Biblia que traten con sus desafíos. ¿Cómo obtengo el poder de Dios y lo integro en lo que me pasa? Va a ser a través de las Escrituras. Conecten su vida a la fuente de energía. Así que analice, esta es mi necesidad. Personalice, esto dice la Escritura. Sé que esto lo va a matar. Memorice. ¿Cuántos saben el tremendo valor en memorizar las Escrituras? No sé cuántos años se deben tener para no poder memorizar más, pero es algún tiempo después de los 77, se los aseguro, porque todavía lo hago. El salmista dijo esto, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando memorizan la Biblia, hacen portátil la palabra de Dios. Cuando memorizan la Biblia, tienen la Biblia consigo donde quiera que vayan. ¿Cuántos saben que en dificultades no pueden solo decir, ¿podría esperar mientras voy por mi concordancia? Sé que hay un versículo en la Biblia para... Así no funciona, ¿verdad? La mayoría de los problemas son al instante, al momento. No tenemos tiempo para buscar. Así que deben tener algunas cosas en su disco duro. Así que solo tomen un simple versículo. Uno que trate sobre lo que atraviesan. Memorice el versículo. Téngalo, recuérdelo. Y al memorizar el versículo de su lista, recordarán esa promesa en cualquier momento, en donde estén. Cuarto, nunca he escuchado a nadie hablar de esto. Analice, personalice, memorice. Cuarto, verbalice. Si quiere que estas promesas echen raíces en su vida espiritual, busque formas de compartirlas con otros. Dígalas en voz alta. Esta es una cosa que he escrito en mi diario. Una cosa es contarle a Dios acerca de sus problemas y otra es contarle a los problemas acerca de Dios. Y al hacer eso con la palabra de Dios, usted neutraliza la situación. Analicen, averigüen con qué están lidiando, personalicen con el pasaje correcto, memoricen algunos de ellos, verbalicen, cuéntenselo a todos. En cuanto empiecen a contárselo a alguien,
les será más fácil recordarlas. Y luego organicen. Al empezar a hacerlo, crearán pequeñas listas. Organicen esas listas. Así es como se hace. Consiga una carpeta con hojas sueltas en la que puedan mover las páginas. Sea cual sea el problema que tengan, coloquen un título en la página. Al obtener un versículo de su estudio, imprímanlo y escríbanlo en la página. Poco a poco irán añadiendo versículos y hojas. Luego pongan esas páginas en orden alfabético y habrán construido su propio banco de memoria para ayudarles a descargar el poder de Dios en su propia vida. Mi oración es que al estudiar estas lecciones logremos apreciar desde lo más profundo de nuestro ser lo que Dios ha hecho por nosotros. No solo nos dio vida eterna para pasar la eternidad con Él en el cielo, Él nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida en esta tierra que traerá gloria a su nombre. Amén. El Dr. Jeremiah regresará en un instante con un mensaje inspiracional más para concluir la programación.